Bienvenidos a Destino Felicidad, el podcast que te guiará en tu viaje hacia una vida más saludable, equilibrada y llena de bienestar. Hola, bienvenidos a Destino Felicidad, un podcast enfocado en la medicina y estilo de vida. Esperamos que este contenido sea de su agrado y alegre su día. Así es, en el episodio de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Hoy vamos a abordar de cómo ciertas sustancias que están en los alimentos pueden otorgar ciertos beneficios y nos pueden ayudar incluso a disminuir el riesgo de desarrollar cáncer. Para eso tenemos una gran invitada. Hoy nos acompaña la doctora Paulina Delgado González. Ella es médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León y también tiene un doctorado en medicina, también por la UANL. Y pues además de ser investigadora, es docente y la invitamos porque realmente su investigación se ha enfocado muchísimo en esta área. Entonces, bienvenida, doctora, muchas gracias por aceptar la Gracias invitación. a ustedes. Y muchas gracias, también nos trajo, o sea, ella sí, aparte es invitada top, porque llegó con regalitos y todo, muchísimas gracias. Vemos mucho en todos lados todo lo que da cáncer. Todo da cáncer, pero llegas al médico y nadie sabe la causa de que te da cáncer. Pues por fin, ¿verdad? Pero, yo creo que todos estos mensajes lo que infunden mucho es miedo. Miedo a la comida, miedo a hacer cosas o a el microondas y todo esto. Y ya les habíamos platicado, les habíamos prometido que íbamos a hablar de todo esto de el micro y los alimentos ultraprocesados que Sofía nos había platicado en el episodio anterior. Y lo que queremos también es que en lugar de asustarlos les demos una solución. O sea, ok, me estás diciendo que no coma todo esto, que no coma sopas instantáneas, pero no me dices qué puedo comer, que ayude a que mi cuerpo ataque o prevenga o alargue o se prepare. Entonces, por eso se nos hizo una gran idea, en lugar de hablar desde el pesimismo, hablar desde las soluciones, que básicamente parte del mensaje y de la misión de la fundación es hablar desde la prevención. Entonces, por eso queremos compartirles el hilo negro. Aquí sí vamos a descubrir el hilo negro con la doctora Paulina, que nos hizo el gran favor de venir con todo y tráfico. Ay, sí. Muchísimas gracias. Y basado un poquito en los estudios que comentaba Sofi que tiene y en su área de expertise, quisiéramos que nos platicaras un poquito de qué es el cáncer colorectal. Muy bien. Bueno, el cáncer colorectal lo podemos definir como la multiplicación y el conjunto de células tumorales en el intestino grueso. Eso sería como que una definición muy básica. Sin embargo, lo correcto es mencionar que puede ser de manera o es de manera independiente, es decir, hay cáncer de colon que puede afectar en los diferentes segmentos, que es ascendente, transverso, descendente y sigmoides, que es como la anatomía del colon, y cáncer de recto, que puede incluir ano. Entonces, sin embargo, puede ser mucho más fácil englobarlo como cáncer colorectal. Y entonces estas células se multiplican, obviamente vienen genéticamente modificadas, afectadas, se empiezan a multiplicar de forma descontrolada y pues es ahí donde aparece el concepto cáncer. El cáncer colorectal es un cáncer muy, digamos, común porque dentro del top 10, de acuerdo al Globocan, que es así la asociación, página, internet, que hace todo el conjunto de estadística, ocupa entre el tercer a cuarto lugar de todos los tipos de cáncer. Porque aproximadamente de nuevos casos estamos hablando, no sé, de más o menos cifras, 1.200.000, pero aquí el foco rojo o lo que más nos causa así como conflicto es que muere la mitad de esos casos. Entonces, tiene una mortalidad de aproximadamente el 50%. Lo mismo sucede en México. En México también lidera los primeros 3 lugares, tanto en hombres como en mujeres. Ya es mucho más común, malamente, diagnosticarlo en población joven o adulto joven. De hecho, justo hoy escuchaba el concepto de la población AYA, que son adolescentes y adultos jóvenes, que son entre 15 y 39 años. Justo en esta población está siendo un poquito más frecuente. Y pues el problema que nosotros tenemos o como médicos y como investigadores es que para cuando el paciente va al médico,
ya está en una etapa muy avanzada. ¿Por qué? Porque qué vergüenza, porque es una diarrea, se me va a pasar. Porque bajé de peso, pero es que estoy comiendo un poquitito mejor, pero bajaste mucho, está haciendo mucho efecto. Entonces se retrasa el diagnóstico y es ahí donde el diagnóstico es mucho más avanzado, ya hay una metástasis y pues se complica el tratamiento. A grosso modo, así pudiera, digamos, definir lo que es el cáncer colorectal. Sí, pero, o sea, igual algo que, o sea, es muy cierto, hasta me ha tocado, o sea, Ujú, de primera mano de conocidos de mi edad. sí. O sea, yo tengo ahorita 28. Sí, llegué a escuchar recientemente un caso de alguien que estudió conmigo en la secundaria que falleció, o sea, de cáncer de colon. Ujú, Entonces, yo creo que sí es algo, o sea, de mucha relevancia hoy en día. sí. Y también el qué importante es hacerse chequeos de rutina en todas las áreas del cuerpo. O sea, nunca está Suena de bien más. exagerado, pero Sí, Pero sería lo correcto y nos falta educación en eso. Y sí, aquí, digamos que también algo relevante es que en cuestión de causas del cáncer de colon y recto es muy igual impactante saber que la mayor causa es por factor ambiental, o sea, por el estilo de vida. Que sí, el estilo de vida, digamos, te prende esa parte molecular y la célula y eso va, pero, o sea, un estilo de vida, o sea, el estilo de vida y pues eso les digo es lo más así como difícil de como comprender y aparte, pues no, o sea, no menospreciar los casos que son pues por una causa genética, o sea, que si traigo una carga mis papás o tengo enfermedades genéticas que pues igual, porque a lo mejor la tengo controlada y ya no me reviso, progresa a un cáncer. Por enfermedades genéticas, digo, ejemplo, una colitis ulcerativa que no se confunda con un síndrome de intestino irritable, como que mucha gente por ahí tiene el concepto como medio equivocado, una enfermedad de Crohn, una polipomatosis que en teoría deberías de irla, como quien dice, evaluando tiempo o valorando tiempo con tiempo, pero hay gente que como estoy bien, pues ya no me cheque, ya no me reviso y pues es ahí es donde aparece. y yo creo que un punto importante que mencionas es que la gente tiene diagnósticos erróneos y yo creo que se da por no ir al médico, pero además no me vas a dejar mentir que cuando alguien tiene algún padecimiento que implica el estómago, los intestinos, todo es gastritis. Sí. Todo es gastritis y la verdad es que no, o sea, sí hay como que muchas partes muy finas porque hasta la gastritis tiene sus etapas. Sí, La esofagitis tiene sus etapas, la colitis y es verdad que si no te la tratas empeora, o sea, claro. yo sí recuerdo, y mucho de que no vayas a un tratamiento y sobre todo a los chequeos, es que el chequeo para el colon es un proceso, pues no sé si llamarlo doloroso porque nunca me lo he hecho, pero yo me acuerdo el día que yo estaba muerta de miedo porque no sabía qué tenía y tenía una colitis de días que no se me quitaba, la doctora me dijo, necesito que hagas este proceso, te tomes este Ujú, líquido para hacer una endoscopía. ajá. Se me quitó. O sea, del miedo, yo creo, se me quitó y dije, no, ya para. Me dijeron, oye, pues sería bueno que como quiera descartes. No, ya para qué, o sea, ya se me quitó el dolor, o sea, era algo momentáneo. Pero sí es verdad que van empeorando, los dolores se van agudizando y no es correcto, o Es sea, correcto. realmente, pero también entiendo que es un proceso, es un mal necesario, o sea, es un sí. proceso de que te tienes que limpiar el estómago y pasas un mal día y una mala noche. Sí, Pero si los números están así de alarmantes, Vale la vale pena. vale la la pena. pena, Sí. totalmente. Sí. Pero sí como que ya todo decimos de que es gastritis y traigo gastritis porque comí picante. Todo, es que comí picante, es que estoy estresado y tantos factores que detonan la gastritis y el picante es Es el el menos. menos. Sí, Sí. exacto, es el menos que te la detona. La verdad es que eso ya lo vas aprendiendo cuando lo padeces. Ujú, Y no debería de ser así, o sea, sí, no. y es mucho de, pues no sé si decir, es mucho de decir como de rancho y ese estilo de que para todo es gastritis, ¿no? Sí, Pero como mencionabas, realmente hay más compuestos que detonan este tipo de problemas. es correcto. Por ejemplo, ¿cómo actúan o qué son que nos puedes platicar de los bioactivos?
que están en nuestro cuerpo. Esto, ¿en qué nos ayuda o qué nos perjudica? Muy bien. Bueno, hay un concepto que, pues, los famosos compuestos bioactivos que mucha gente de origen dietario, que muchas veces la gente confunde con nutracéuticos, veces también los han escuchado como fitoquímicos, porque fito, planta, o sea, fito vegetal, entonces, pues, proviene de un vegetal. Entonces, estos compuestos bioactivos son moléculas, son sustancias que están dentro de los alimentos en un mayor porcentaje, frutas, verduras. Y entonces, prácticamente lo que los hace importantes o relevantes para la salud es su estructura química. Los carbonos, que por ahí mis alumnos sueñan, pero que si el carbono, el oxígeno, o sea, ese acomodo, esa estructura molecular es quien los hace únicos y especiales. Voy a poner el ejemplo del resveratrol. El resveratrol, que pues escuchamos resveratrol y automáticamente vino tinto, uva, ese tipo de productos o de alimentos, por ejemplo, en su estructura tiene muchos grupos hidroxilo, OH, oxígeno, hidrógeno. Y entonces eso le da una capacidad antioxidante. Y esa capacidad antioxidante es buena. De hecho, ese digamos que es el papel o el factor protector de estos compuestos bioactivos. Y por compuestos bioactivos mencioné, bueno, los más estudiados o los que más tendemos a estudiar en cuanto a investigación son los famosos polifenoles. Digo, existen mucho más, pero polifenol, resveratrol, epigalocatequina, que es el té verde, la quercetina, la cúrcuma, un sinfín de compuestos. Y entonces lo que hacen ellos es que neutralizan esos átomos, que están muy hiperreactivos, que conocemos como especies reactivas de oxígeno, o radicales libres, que también pueden escucharlo así. Entonces, ¿qué hacen? Estos compuestos neutralizan. O sea, si la molécula está, ellos lo neutralizan y entonces esa molécula pierde su capacidad de hacer daño. ¿Qué daño puede hacer estas especies reactivas de oxígeno si no son neutralizadas por antioxidantes? Pues es ahí donde generan un proceso de inflamación. Y esa inflamación se sale de control y entonces crea un ambiente que propicia cáncer, diabetes, hipertensión, Alzheimer, Parkinson, entre muchas otras cosas. Por eso yo siempre les digo a mis alumnos y a los que más menos conocidos, por eso la importancia de una dieta, digamos, rica en frutas, verduras y este tipo de compuestos que están contenidos en ellas prácticamente. Digo, simplemente el té verde. Es más, entre té verde y té matcha, que son prácticamente más o menos de la familia, el té matcha tiene mucho más compuesto bioactivo y que ahorita a lo mejor está muy de moda para mí, sí, porque apenas lo acabo, lo voy saboreando, pero por ejemplo, el consumir un té verde. En lugar de café. Es correcto. Ya tienes un factor. Bueno, ahorita me regreso al café, que ese té verde tiene un factor protector, aunque hay estudios que también demuestran cierto papel, digamos, protector del café. Pero ahí entran 20,000, qué tipo de café, que si el tostado, el procesado, que si es en grano, entran muchas variables. Pero se dice, o sea, hay investigaciones que también el café en un pequeño porcentaje pudiera tener un efecto versus cáncer colorectal. Sin embargo, desde mi, digamos, perspectiva, yo sí consideraría mejor el té verde, un té matcha, por ejemplo. Wow. Sí. Okay. Y también yo siento que a veces luego está mucho esta corriente de que, como se sabe que los antioxidantes son buenos, también luego entra la corriente de todo nos queremos suplementar. Ay, sí. Que siento que también ese es otro tema, o sea, de que yo creo que sí, ese tema tiene como que muchas aristas y tal vez sí falta como que mucha investigación al respecto, pero siento que a veces la gente, o sea, en vez de consumir el alimento que es rico, lo vas a disfrutar, o sea, va a llegar el proceso donde lo ves visualmente es atractivo, lo consumes, o sea, es agradable el proceso de comer, o sea, yo siento que por qué querer suplir eso cuando te va a otorgar antioxidantes y muchos beneficios por una pastilla. Exacto. No, con el botecito de pastillas de cúrcuma, de resveratrol, que ahorita están de moda. Sí. Están de moda que dicen la cúrcuma sabe a rayos. Es verdad. Es verdad, o sea, pica, sabe sí, rara. Es muy y la famosa Golden Milk. Sí. No soy así fan. como que lo más rico del mundo, pero pues o sea, sí te ayuda a desinflamar. Sí, no, y además, digo,
Ustedes que pues son expertas también en el tema, si bien se ha dicho y bien se sabe que es mucho mejor obtener esa parte antioxidante por el alimento, o sea, siempre va a ser la primera opción que el alimento, y si no consigues por alimento a lo mejor cubrir toda la necesidad, pues es ahí donde suplementas. Y aparte, pues digo, perdón, o sea, también el gasto, o sea, pues También. es Sí, genuinamente es much. más caro estar comprando las pastillas que el alimento. Ujú, Y pues sí, o sea, se obtiene. Y luego si se te olvida tomártelas y te las estás tomando mal y todo, como que ujú, nada como comerlo, ¿no? claro. Sí, y Sí. también regresando un poquito al tema de lo Ujú, del cáncer colorectal, habías mencionado al inicio que puede ser tanto por factores genéticos como ujú, del estilo de vida. sí. Y si entendemos que la alimentación entra como que en un factor, por eso igual estamos platicando, ¿no? La parte de los compuestos bioactivos, Ujú. pero ¿qué otros factores también pueden o sea, del estilo de vida pueden como que promover el riesgo al desarrollo de cáncer? Ok, la famosa dieta occidental, que a lo Ok, mejor es lo que es la dieta occidental, que es rica en grasas saturadas y pues carbohidratos simples, alimentos procesados. Esa combinación, grasas saturadas, alimentos procesados, carbohidratos simples, es como que alimento para alimento para la célula para poder cambiar su conformación, o sea, digamos, molecular, y poder transformarse en una célula cancerosa. Pero sí, eso también está muy bien estudiado, está muy bien demostrado, y pues la famosa dieta occidental, todo lo que sea procesado, aditivos, grasas, azúcares, les digo, azúcares simples, no complejos, sí favorece el desarrollo de cáncer. Y la falta de actividad física. Los que somos más o menos sedentarios, ese es un factor que va en contra, o sea, es un factor de riesgo muy, muy importante. Entonces, y sí, sonaría lógico, porque si yo consumo el alimento procesado, las grasas, etc., mi dieta occidental, la hamburguesa, las papas fritas, el refresco. Y entonces, pues si yo no tengo una actividad física, pues ese alimento va a estar mucho más tiempo en el intestino, en esa mucosa, que pues sí, es como un moquito. Esa mucosa en el intestino, el alimento actúa o está sobre ella mucho más tiempo, y entonces esa mucosa se lesiona y esas células se empiezan a transformar en cancerosas. Empieza una ok. displasia y luego ya un carcinoma. Ahora, no quiere decir que porque comamos estos Ah, no. alimentos de vez en cuando, inmediatamente vas a tener cáncer, digo, para aquellos hipocondríacos que nos escuchan. Pero, incluso o sea, hasta tu cuerpo lo resiente y te empieza a avisar como que, oye, ya dame algo que me nutra, porque aparte, pues, no son ricos en nutrientes, o sea, estos alimentos procesados realmente te los puedes comer y a veces no te sientes satisfecho, Ujú, lleno, ni con energía, a pesar de que comas mucho. Y yo creo que es bien importante porque así como hay una corriente ahorita de todo lo healthy, creo que también hay una corriente de estos alimentos procesados fáciles de preparar, sí. que ahora todo lo queremos enlatado, o al instante porque todos tenemos una vida muy agitada, pero pues finalmente te cobra factura, ¿no? O sea, es como que o sea, no podemos decir de que no, es que todo tiene que hacerse desde cero, pero tratar de que predomine esto, o Sí. como dices, mezclarlo con ejercicio. Oye, pues voy a tener, o sea, no sé, alguna cena o algo que yo sé que es un alimento un poco, pues no sé ni cómo lo están cocinando, qué le Ujú, ponen. Bueno, pues lo voy a combinar a lo mejor para que salga rápido de mi cuerpo, ¿no? O toda la semana voy a hacer este balance, ¿no? ujú. Yo creo que es importante mencionar eso porque sí me toca ver muchos TikToks de comidas enlatadas o ya preparadas, y pues la verdad es que pues todo es mercadotecnia al final de cuentas. Entonces es nada más ser conscientes de lo que estamos Sí. consumiendo, también estar al pendiente de los ingredientes, lo que estamos ingiriendo. Muchas cosas son altamente inflamatorias, y tratar de que esto sea con moderación, ¿no? O sea, que no sea parte de nuestra rutina diaria, o que no sea lo que predomine. Sí, y también, por ejemplo, en relación también a toda esta parte de los compuestos bioactivos,
es como que, ok, o sea, pueden ser antioxidantes, nos pueden ayudar como que a prevenir que se desarrolle el cáncer, pero una vez que se desarrolla, es posible que también puedan ayudar como que durante el tratamiento. Sí. De hecho, hay evidencia de muchos grupos de investigación o de ciertos investigadores que han evaluado el efecto de estos compuestos bioactivos. De hecho, en nuestro grupo de trabajo también estamos evaluando la efectividad, por ejemplo, de resveratrol y epigalocatequina, que son los más estudiados y los que pues, más poder antioxidante tienen. ¿Por qué, por qué pudieran ayudar aparte de esta capacidad antioxidante? Porque estos compuestos bioactivos también tienen la capacidad de modular, y por modular estamos hablando de prender o apagar vías dentro de la célula que le llamamos vías moleculares, que pueden hacer mucho más rápido la proliferación, o sea, la multiplicación, o mucho más la agresividad del tumor. Y también algo importante de los compuestos bioactivos es que pudieran o tienen hasta cierto porcentaje la capacidad de evitar que exista la famosa resistencia a los tratamientos. ¿Por qué? Porque protegen a la célula, o digamos, mm, mm, equilibran el ambiente en el que está la célula, que entonces hace que la célula sea mucho más sensible al tratamiento y se evite esa resistencia, que la resistencia para la parte los oncólogos es un problema muy grande, porque cuando ya un paciente es resistente a un agente quimioterapéutico, o en el peor de los casos a una radioterapia, o sea, ya que seas resistente a un rayo, o sea, a un rayo que te va, y que existen pacientes que son resistentes, se vuelve un problema, porque esa resistencia hace que o tengas que dar más quimioterapia o tengas que cambiar el esquema de quimioterapia, y entonces más efectos secundarios no deseables, caída del cabello, no sé, pérdida de peso, que al final va a sonar a lo mejor muy impactante, pero sí, muchas veces los efectos secundarios son quienes llevan al deceso del paciente, más que la propia enfermedad. Entonces, ese sería otro mecanismo por el cual estos compuestos bioactivos pueden apoyar o trabajar en conjunto con los agentes quimioterapéuticos. Hacen que sea mucho más fácil para la célula recibir esa quimioterapia y pues tener el efecto del Ok. tratamiento. Y también, o sea, retomando igual algo un poquito que comenta la doctora, o sea, realmente cuando hay pacientes que tienen cáncer, como bien decías, a los efectos secundarios, a veces la pérdida del apetito, pierden masa muscular, o sea, al final todo eso repercute en el tratamiento, en que tal vez ya no va a ser como que tan eficaz, o ya Sí. van a tolerar menos, ¿no? Como que el tratamiento. Entonces, más que nada, no es como que la quimioterapia sea mala en No. sí por los efectos que genera, o los efectos adversos son peores que el Ujú. tratamiento en sí, sino que es necesario de que entender que es súper necesaria la quimioterapia. Hay muchísima evidencia que se debe implementar, pero también no hay que dejar al paciente como con los síntomas, ¿no? O Es sea, se le debe correcto. atender y como que sí tener esa insistencia de que consuma, aunque tal vez tenga un poquito de náusea o sabemos que va a devolver algo en un rato, pero sí la importancia de tener como que este acompañamiento nutricional. Sí, y al Sí, Para final, contrarrestar. sí, sí, al final es un tratamiento multidisciplinario. sí. Y también mencionar ahorita que no es que, eh, como tú dices, la quimioterapia pues no es mala. Muchas veces, pues por la propia enfermedad, el paciente no está en las condiciones óptimas, y pues es ahí donde vuelven estos, o se crean estos efectos secundarios, y pues es ahí donde se va deteriorando el paciente. Pero al final de cuentas, la quimioterapia es parte del tratamiento, ya están mucho más avanzadas, y se intenta que sean con menos efectos secundarios. Ok. Ujú. Y también, doctora, por ejemplo, en un artículo que tiene publicado mencionan algo acerca de los quimiosensibilizadores. No Sensibilizadores. sé si nos pudieras platicar un poquito del Sí, tema. bueno, la quimiosensibilidad digo, términos así a lo mejor muy básicos o fáciles de entender, es como atontar a la célula tumoral. ¿Para qué me serviría atontar o sensibilizar a esa célula tumoral? Justo
para que cuando llegue la quimioterapia, pues pueda recibir ese fármaco, ese fármaco tenga esa opción, tenga ese efecto sobre la célula y pues así no crear resistencia y mucho más. Entonces, ese sería el poder quimiosensibilizador. También es importante mencionar que existe el concepto de se me fue, sensibilizador y quimiopreventivo, gracias. Que también estos mismos compuestos bioactivos tienen este papel, pero aquí la palabra clave es prevención, entonces, o quimioprevención. La idea es consumirlos con tiempo, o bueno, desde una etapa muy temprana de la vida, que creo que es lo correcto, para que hagan que la célula esté en óptimas condiciones y no cambie su parte molecular a una célula cancerosa. Entonces, esa es la ventaja de los compuestos bioactivos: quimiosensibilizar o ser quimiopreventivos. Pero sí, te digo, es como atontar, hacer mucho más apta a la célula para recibir la quimioterapia O sea, y como que el la efecto. debilita. Sí, la debilita, la hace, digo, más así, más débil para que ahora sí llegue todos los tratamientos que tenga indicado el paciente y hagan el efecto. ¿Qué pasaría en el caso de un paciente que ya está en tratamiento, pero por alguna razón su alimentación, o sea, no consume alimentos que tengan estos beneficios como el té verde, el café o aquellos que tengan resveratrol? ¿No se va a poder curar o simplemente va a tener mayores como efectos secundarios? Fíjate que yo en lo personal considero sería muy arriesgado poder decir no se va a no se va a curar o pudiera tener más efectos secundarios. ¿Por qué? Porque cada tipo de cáncer es diferente, cada célula responde Ok. diferente también a a la parte de alimentación. Lo que sí, yo lo que vería, em, de no consumir de no consumir esta dieta equilibrada, compuestos bioactivos, es que sería mucho más el proceso inflamatorio. Si de por sí el cáncer es un proceso hipermetabólico inflamatorio, sería mucho mayor. Y entonces aquí sí existe el riesgo de que el tratamiento médico, oncológico, tenga menos efecto, pero no hay nada escrito. O sea, nos ha tocado pacientes que comen súper bien Y y es como un quiera. caos. Y hay pacientes que, pues sí, acá la dieta un poco menos equilibrada y les funciona el tratamiento. Entonces sí depende de muchas variables esta situación del Sí, al compuesto final es como un bioactivo. juego al azar. O sea, yo creo que lo importante es como que compartir acá la información de, Ujú. pues, qué es lo que nos dice la evidencia, ¿no? Y Sí. como que tal vez a lo que la mayoría de la población le funciona. Que sí hay ciertos casos atípicos, pero yo creo que tampoco, o sea, como, por ejemplo, yo, o sea, siento que esto sería como algo irresponsable, el Ujú. decir de que, como platicamos antes de grabar, de algo me tengo que morir y no me voy a cuidar. No. De la autocompasión. Sí. Y por pensar que hay ciertos casos atípicos, cuando pues realmente no sabemos si seremos un caso atípico o Ujú. no, y mientras que son peras o son manzanas, vale la pena, la verdad, tener la cultura del autocuidado, Sí. porque pues uno nunca sabe, la verdad, o sea, qué pueda suceder. Claro. Y también, regresando un poquito a la parte de lo del cáncer colorectal, pues sabemos que en el colon está la microbiota intestinal y pues que tiene muchísimos beneficios, igual ya lo hemos platicado un poquito en un capítulo previo, pero en relación a esta parte de microbiota intestinal y cáncer y compuestos bioactivos, como que cómo se podrían relacionar. Ok. Bueno, pues la microbiota, pues es un sistema, considero yo, de defensa muy importante. El tener una buena microbiota, una microbiota funcional, pues tiene muchos beneficios, como una mejor tolerancia a la insulina, bueno, una mejor tolerancia a la insulina, también la parte de neurotransmisores, serotonina, porque mucha de la triptófano, serotonina es a nivel intestinal. Digo, si bien el triptófano es esencial, o sea, de consumirlo, pero lo que es el proceso, entonces participa también en la parte de neurotransmisores y pues igual, como ahorita mencionan, si hay una alteración en la microbiota intestinal, las células son mucho más fáciles
de convertirse a células cancerosas. ¿Qué sucede? Sucede que igual, si, como mencionábamos, si tengo una dieta poco equilibrada, o sea, donde predomina la parte grasas saturadas, carbohidratos simples, alimentos procesados, pues va a haber una disbiosis, entonces va a haber una alteración en el número de bacterias y esto igual va a ser inflamación, las células se muta. Si yo tengo una dieta equilibrada, rica en compuestos bioactivos, frutas, verduras, pues esto crea que la microbiota no se inflame, que la microbiota tenga menos riesgo de una permeabilidad intestinal y entonces esa célula está, digamos, segura. O sea, la célula intestinal, digamos que está segura, está bien, está estable y entonces ese es el papel. Ahora, sí es importante mencionar que existen diferentes cepas de bacterias, que pues la microbiota son esas bacterias intestinales que se ha visto que están muy bien relacionadas con el cáncer colorectal. Es decir, si yo le hiciera una muestra fecal a los pacientes con cáncer colorectal, seguro o digamos que en un buen porcentaje encontraríamos cepas como Escherichia coli, Fusobacterium, bacteroides, que son muy distintivas. Y entonces es una forma también de ver cómo se comporta la microbiota. Algo importante es que los compuestos bioactivos en mayor proporción los polifenoles, de nuevo, este resveratrol, esta catequinas, etcétera, cuando nosotros lo consumimos, genera la microbiota estable y si la microbiota está estable, la ventaja es que tengo una mejor utilización de esos compuestos bioactivos, entonces se hace un círculo vicioso positivo. Entonces consumo, la microbiota está estable, utilizo mejor el compuesto y entonces eso protege de, de un cáncer colorectal, por ejemplo. Y de otros tipos de cáncer, porque al final, como yo les mencionaba, si hay una permeabilidad de un estado de inflamación, puede también participar en el desarrollo de otros, como cáncer hepático, por ejemplo, una permeabilidad intestinal puede generar inflamación hepática y a lo mejor una hepatitis, una, un- una cirrosis y un problema hepático. Entonces, sí, digamos, sería bueno invertir en nuestra microbiota, en la cuestión alimentación para tenerla estable o equilibrada. ¿Y como qué alimentos se recomiendan para esta microbiota? Para mantenerla Ujú. sana o no sé si se acaba y hay que como regenerarla. Fíjate que la microbiota tiene sus etapas o tiene sus periodos, va cambiando y aquí algo importante es que va cambiando conforme vamos creciendo. Ok. Entonces, eso sí tenemos que considerarlo. Mientras más grandes seamos o entre más vayamos ganando años, la microbiota sí se hace mucho menos estable. Este, y pues por alimentos, yo les aconsejaría, por ejemplo, manzanas, espinaca, el té verde, otra vez en necia. Es que sí, yo soy fan. Y pues fue por una situación de anécdota en mi casa o de experiencia. Almendras, omega, el omega 3 también sería también uno de los antioxidantes o esos suplementos que yo sí le invertiría para la microbiota. Almendras, frutos secos, se me fue, linaza, todo lo que sea, digamos, verduras, licopeno, tomate, o sea, todo ese tipo de alimentos son muy buenos para la microbiota. También los famosos lácteos fermentados, entiéndase, por ejemplo, kefir, también puede ayudar a equilibrar o a mantener sana la microbiota. Ok, y también igual como para finalizar, o sea, toda esta parte de, pues, de los compuestos bioactivos, ¿hay Ujú. alguna como limitante tal vez en la parte del consumo de de estas sustancias? O sea, por ejemplo, no sé, si consumimos algún otro alimento, tal vez se limita la absorción intestinal o la cantidad en los alimentos puede no ser suficiente, Ujú. no sé, o sea, ¿cuál es como que el estado del arte, o sea, de Bueno, este tema? aquí el problema, a como yo lo veo, tenemos dos limitantes muy importantes. Uno de ellos sería y lo hablo por mí, porque la falta de educación en una buena Dieta. alimentación. Ok. Por ejemplo, yo digo,
y no es crítica para mis papás ni mucho menos, pero yo fui, en mi casa no hubo esa educación de una buena alimentación. Y tan es así que yo fui niña obesa, o sea, a ese grado. Wow. Y sí, y ahorita de una u otra forma me está costando porque pues resistencia a la insulina. Entonces, este sería como una primera barrera, una primera dificultad en cuanto al consumo de este tipo de compuestos. La segunda que yo veo, y es que es un problema igual, es como en el caso de los probióticos, que sí se lo da. Lo mismo sucede, es la biodisponibilidad del compuesto. Como su capacidad antioxidante es muy rápida, o sea, es muy rápida. Entonces, no es tan estable que para decir, híjole, me lo como y pues me va a hacer el efecto. O sea, va perdiendo su capacidad. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que la biodisponibilidad depende mucho del compuesto, y por biodisponibilidad entiéndase absorción, metabolismo, distribución. Entonces, esa sería la segunda barrera que tenemos, y tan es así que si ustedes hicieran una búsqueda así rápida en bases de datos científicas, no hay ni siquiera una dosis propia para decir a esta dosis tal compuesto bioactivo va a tener este efecto. Y nosotros lo estamos viendo, como creo lo mencioné, y si no, dentro del equipo de trabajo de terapia celular, pues llevamos más de 10 años trabajando con cáncer colorectal en diferentes tipos de estudio. Y ahorita, gracias a nuestro alumno de maestría en ciencias, pues él está evaluando el efecto de los compuestos bioactivos en líneas celulares, entre comillas más controlado, pero aquí a lo que voy es que tan es así que no se logra tener una dosis, por ejemplo, para ver un efecto deseado al 100%. Y eso que es una célula que en teoría tú controlas, o sea, tú la tienes, o sea, tú controlas su crecimiento, entonces obviamente en el cuerpo sería mucho más complicado. Depende mucho también, otra vez, el estado de salud del paciente o el estado de la salud intestinal de ese paciente. No va a ser lo mismo la absorción de estos compuestos bioactivos en un paciente con, por ejemplo, esta colitis o esta gastritis, porque pues el intestino va a estar inflamado, y si está inflamado no funciona, y si no funciona no absorbe, y si no absorbe no distribuye. Entonces, esos son grosso modo, las dos barreras o las dos dificultades más importantes en cuanto a la utilización de estos compuestos. Pero lo que sí quiero, como que se quede bien afianzado, es que consumir la manzana es bueno. O sea, es que si no hay una dosis, ¿cómo voy a saber si está haciendo el efecto? Consúmela. O sea, consume la manzana, consume la almendra, consume el omega, consume la Claro, espinaca. poco, O sea, o sea, que se haga un hábito. exacto. Sí. Lo vas a ir acumulando, perdón, aunque sea un poquito, pues va a ser algo benéfico, Claro. definitivamente. Sí. ¿Y hay algún como consejo o algo en lo que podamos resumir o englobar todo Ujú, lo que nos has platicado, para aquellas personas que están pasando por el proceso o que ya terminaron su proceso y no quisieran volver volver. a esto, o aquellas personas que quieren empezar a hacer estos pequeños cambios, no tan drásticos, Ujú. como para no llegar al punto en el que, híjole, tengo que hacer todo de jalón porque ya tengo un problema muy grave, no me diagnostiqué a tiempo, etcétera? Bueno, mis consejos, y lo hablo otra vez, como en su momento fui cuidadora de una paciente con cáncer de colon y recto, que es una historia, la verdad que de esas que unen un millón. Como ya un adulto, joven, tirándole a los 40, o sea, que ya empiezas también a cuestionarte, este, mis consejos serían agregar de poco en poco este tipo de alimentos o estos compuestos. Mi consejo, pues, sería, pues, no sé si sea bueno o no, a mí me funciona
integrar este tipo de espinaca, apio, etcétera, en los jugos verdes. He escuchado de todo, que si son buenos, que si son malos, pero pues por ejemplo, para mí sí es algo positivo porque es la forma en que a lo mejor me es más cómodo consumir Sí. la verdura o la fruta. ¿Qué otra cosa? Moverse o la famosa actividad física, caminar. Es que no, tiene que ser ejercicio de fuerza porque aumenta la masa muscular. Estoy de acuerdo, pero pues también el ejercicio aeróbico te va a bueno, ayuda a disminuir el peso y entonces si estamos hablando de un proceso inflamatorio, bajas obesidad y entonces bajas el proceso inflamatorio. Y eso sería así como englobar. Y en cuanto a los pacientes propiamente que a lo mejor ya pasaron por ese proceso de cáncer o están en ese proceso de cáncer, pues mi consejo sería no exigirse, porque también el paciente con cáncer es muy bombardeado. Toma esto, me dijeron esto, mi comadre me dijo esto, y entonces yo para esos pacientes, yo les diría, consuman lo que puedan, porque también muchas veces pues no pueden porque hay efectos de úlceras, etcétera. Entonces, consuman de poco a poco este tipo de alimentos, de nuevo, frutas, verduras, omegas, etcétera, y va a ser de beneficio, o sea, no les exijan tanto. Entonces, integren en su momento cuando mi mamá, justo las especialistas en nutrición clínica que estaban en ese momento, el té verde. Y luego en el desayuno era, va a comer verduras y yo, ¿cómo voy a comer verduras? Jugo verde. Y tú, ¿Dónde está mi panecito? Sí. sí, entonces, y pues sí, y conforme vamos consumiendo, se nos va haciendo hábito. Y como ahorita mencionaron, ya dejas de lado o ya no te apetece o ya, es más, te cambia tanto la parte del sabor que ya no toleras lo dulce. Y entonces pues ya es Sí. algo positivo, ya no necesitas ese Ese tipo de alimento. alimentos. Sí. Pero sí. Pues muchísimas gracias, Ay, no, doctora. O gracias sea, a yo creo que este ustedes. capítulo fue muy enriquecedor y creo que también nos ha ayudado a ver la nutrición, porque siento que a veces la englobamos en toda la parte de solo la estética. Sí. Y tal vez si la estética a veces no es motivador suficiente para realizar cambios en el estilo de vida, o sea, que sí sucede y sucede mucho. Pero yo creo que cuando ya como que brindamos esta información y decimos, oye, pero es que las verduras no es solo como que algo que siempre se ha dicho y se dice sin fundamento, o sea, realmente hay toda una base, tienen diversas Investigación. sustancias, hay investigación, hay diversas sustancias que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades, a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Yo creo que Sí. eso debe ser como que la motivación estrella, más allá de lo estético, Sí, para hacer cambios en el estilo de vida. justo, perdón por Sí, ¿no? interrumpir a lo mejor ya la conclusión, pero justo, yo, por ejemplo, soy súper sedentaria. O sea, de plano, igual, porque pues en mi casa no había un ejemplo. Pero cuando empecé a hacer ejercicio, cuando por mi mamá cambiamos la dinámica de la alimentación, mi papá se muere de diabético, digo, a lo que voy es que sigue siendo una enfermedad crónica y me traigo todos esos factores de riesgo. Yo dije, a mí no me va a pasar. Y ese es o no me va a pasar. Y ese es mi aliciente que a lo mejor a muchos también les puede servir. O sea, a mí no me va a pasar. O estoy trabajando para que no me pase por mi salud. ¿Por qué lo haces? Por mi salud. Y cuando por más vean de que, uy, la espinaca, es por mi salud. O sea, tengan como ese estímulo o ese objetivo por mi salud. Y así yo he visto o sea, cambia la percepción completamente. Yo sí soy muy partidaria de equipo multidisciplinario porque muchas veces se presta que si el médico, que si el psicólogo, el enfermero, o sea, yo sí soy muy de la parte de equipo multidisciplinario sobre todo para la calidad de vida del paciente. Entonces, en lo que yo te pueda apoyar a ti, nutrición, lo que yo pueda como tú espero me puedas echar la mano en tu expertise. Y así, pues, el que gana o el que es el ganador es el paciente, la calidad de vida del Así es. paciente. Y también, como lo comentamos al final, o sea, sí son muchas cosas que son al azar, Sí. pero yo creo que al final, si nos cuidamos, dimos todo lo mejor que pudimos en parte del estilo de vida, y al final sucede que tenemos alguna de estas enfermedades, yo creo que también nos puede dar como que paz mental
el saber de que por mí no quedó. Es Claro, O correcto. no sea, fue tu fue propia algo culpa. genético, yo hice Exacto. todo lo que estuvo en mis manos y pues ya, o sea, pero no como que martirizarnos, ¿no? De que, ay, pude haber hecho esto, porque no hice esto otro, si ya lo supe para tal edad y no hice ningún cambio. Sí, Entonces yo creo que eso igual es como que muy importante. así Y es. también, pues como comentábamos al principio, no esperarnos hasta ya tener un problema, porque aparte va a costarles más trabajo empezar, porque ya va a Sí. ser como que empezar de golpe por una necesidad. Entonces, por eso esta invitación a que si algo de esta información les es útil, empiecen a practicar esto de hacerse los chequeos, aunque sea algo incómodo, aunque sea algo vergonzoso, que tiene muchos peros, pues podemos concluir que vale la pena para bajar un poquito esta estadística Sí. y sobre todo lo alarmante que es que se está dando mucho con personas jóvenes. Yo creo que también, porque hablábamos de que, o sea, con todo esto podemos decir, es una inflamación que hay dentro del cuerpo y Ujú. finalmente sí tenemos que saber llevar un ritmo de vida un poquito más relajado, más pausado, porque el estrés nos está consumiendo, o sea, Sí. totalmente te hace querer comer esta comida chatarra, te hace hacer estos corajes, etcétera, y finalmente todo esto en conjunto o a lo mejor te quita las ganas de ir a hacer ejercicio, etcétera, y en conjunto pues, te genera todos estos problemas que ya va a ser muy complicado de tener si no empezamos con estos hábitos desde ahorita. No siempre se nos antoja una manzana, no siempre se nos antoja hacer ejercicio, pero ya lo platicábamos en episodios anteriores que esta disciplina finalmente es una inversión a largo plazo que te va a permitir afrontar una enfermedad como que un poquito más llevadera, Es ¿no? Sobre todo correcto. algo tan invasivo, porque las Sí. quimioterapias, como decías, de que te están poniendo un rayo en el cuerpo, es un proceso súper invasivo y que el numerito no dice mentiras, o sea, es una moneda al aire si vives o no, no Sí. importa la edad, no importa hombre o mujer, No realmente respeta. no respeta Sinceramente. nada y lo único que podemos hacer es como que buscar cómo no llegar a ese punto, ¿verdad? Tampoco no estamos dando la cura, pero son algunos tips que pueden empezar. Por ejemplo, ese cambio de té verde a café. Generalmente las personas dicen que toman café para despertar por las mañanas. El té verde tiene muchísima más cafeína ¿Sí? que el café. O sea, quieren despertar en serio, échense un té Un té verde. verde. Y el matcha pues está de moda, ¿no? También aprovechar esta moda y probar algo diferente. Porque sí, incluso los retos detox te cambian el café por el matcha. Ok. Y yo creo que va un poquito por el tema inflamatorio, porque el café a mucha gente le inflama. Sí. Que es esto que comentabas de que pues sí hay estudios, pero cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo Y es también diferente. eso, ¿verdad? Que siempre les decimos de que cada quien los hábitos los acomode a su estilo de Sí. vida. Si eres muy sedentario, bueno, pues a lo mejor vas a cuidar más tu alimentación y todo esto. Sí, buscas como estrategias para... Sí, Negocias. definitivamente. Yo, digo, lo aprendí muy tarde, para bien, creo yo. Pero sí buscas así como... Y bueno, a lo mejor hoy sí no fue la mejor alimentación, pero pues mañana pues Voy a balancear. regreso. O a lo mejor en el desayuno los 5 tacos, pero la comida a lo mejor pues la ensalada. O sea, Sí. empiezas como a saber seleccionar también tus alimentos y esa selección, pues siéntete orgullosa orgulloso de que pues va a ser para bien de tu cuerpo, o Claro. sea, esa ensalada, esa proteína, ese etc. Y también ese pedazo de pizza también, o sea, porque pues tenía el gusto, ejemplo, digo, Sí, no, el no, equilibrio. no queremos como que esta pelea con de que ya No, no queremos tachar ningún alimento de no, bueno o no, no. malo, todo depende de cómo lo consumamos y yo creo que, como dijo Sophie, pues es muy importante conocer no nada más lo malo y todo lo que ya sabemos que las harinas, ya sabemos que el microondas, ya sabemos que la sopa instantánea todo produce cáncer, ok, pero también están estos alimentos que nos van a ayudar a contrarrestar y está muy padre conocerlo de que, bueno, pues cuando me siento muy inflamado, cuando ya llevo un periodo comiendo porque las fiestas, que porque esto, porque aquello, bueno, pues cómo lo voy a contrarrestar, Eso. ¿no? Ujú. Y
como que esto es algo alternativo a todo el tema de suplementación que decíamos de que el dineral que se gastan y que no se absorben de la misma manera. Sí. Entonces yo creo que fue muy enriquecedora. Igual cualquier duda o comentario que tengan al respecto o anécdota que quieran aquí platicar, ya saben que nos pueden dejar los comentarios para que también la doctora los pueda ahí checar y Sí. ver qué podemos hacer o a ver si compartimos la misma experiencia, porque también se trata de hacer comunidad, Es de correcto. que pues no somos únicos en este mundo, siempre va a haber alguien con el mismo problema y es ver cómo se pueden ayudar entre sí, que es parte también de todo lo que comentamos en la fundación. Y que sepan también, y se lo vamos a recalcar siempre, acudir con expertos. Es correcto. Sí. Eso es lo primordial y atenderse de manera preventiva, aunque suene bien exagerado, pero pues de vez en cuando a empezarse a hacer estos análisis cuando tienes alguna molestia que ya duró algún tiempo, O que no cede con algún claro, con una algún... Tratamiento. pastilla, con Ujú. algún analgésico, no sé. Y Pero sí. sobre todo que si no sabes cómo se llama, ve y pregúntale a un médico, ¿verdad? Para no automedicarse y no ponerle un diagnóstico erróneo y llegar al médico ya cuando ya es muy tarde o cuando ya las posibilidades Sí. son muy bajas, ¿no? Como que es esto es el tema de la prevención. Sí, es es un acto de amor. O sea, definitivamente Claro, el que vayas, te revises, te cuides, que a muchos nos cuesta mucho porque qué vergüenza, qué pena, pero definitivamente es un acto de amor muy grande para uno Sí. mismo. Y de hecho también, por ejemplo, en mi caso, o sea, mi mamá tuvo igual un polipito, o sea, que se Ujú. lo detectaron a tiempo y Ah, qué todo, bueno. pero creo que en inicio sí había como que esa vergüenza de que, me van a tener que hacer una endoscopía, que no sé, Sí. y algo que mi papá como que le recalcaba mucho y que es verdad, es como que no va a ser la primera persona a la que ve el doctor, o sea, ha visto miles, no te sientas especial, o sea, realmente así es, o sea, Sí, los doctores están acostumbrados a eso, o sea, claro. no deberíamos de quitarnos como que esa vergüenza es correcto. y pues vale más, o sea, el Sí. checarnos. O vayan Sí. con la vergüenza. No importa. También. Vayan con la vergüenza. Acuérdense que es información confidencial. Sí, O sea, el doctor no va a revelar lo que ve ahí, va a quedar entre el doctor y Sí. ustedes. Vayan con todo y vergüenza, pero vayan. Tienen que. O sea, son estas cosas que tenemos que hacer y ni modo, como el dentista y como las uñas o sea, vamos a otro tipo de tratamientos que no vayamos a o sea, es Sí. parte de. es parte. Y si no queremos ir tan seguido, pues entonces hay que tener esta medida preventiva de hacer ejercicio, tener una mejor alimentación y para tener menos padecimientos y tener que acudir con menor frecuencia, ¿no? Y Así también es. pues no automedicarnos, los medicamentos para el estómago son medio agresivos algunos Bastante. y pues ahí como que es tener esta precaución, ¿no? Pero bueno, ahí para que nos platiquen, nos vean, nos sigan, esperamos también que les haya gustado. Muchísimas gracias por Ay, no, gracias a acompañarnos Sí. y ustedes. por todos los tips que nos pasaste el día de hoy. Yo creo que muy valiosos. Sí. Esperamos que les sirvan también bastante y que nos dejen ahí en sus comentarios qué otro tipo de contenido quisieran ver. Recuerden seguirnos en redes sociales y acompañarnos en este y en otros episodios, caminando juntos hacia tu destino felicidad. Bye. Bye. Gracias.